Bueno, nos toca ahora avanzar el tema de dinámica de la partícula. Bien, es un tema donde se estudian ahora principalmente la otra ley de Newton que nos faltaba, ¿no? Habíamos visto la primera y la tercera en sistemas inerciales. Ahora dinámica se encarga de analizar el movimiento de los sistemas inerciales. Ya habíamos visto también que esto significa que tienen aceleración, ¿no? Tienen aceleración constante. No siempre constante, ya vamos a dejarlo simplemente como aceleración. Podría haber algún ejercicio ahí raro que tenga aceleración variable o que reduzca la aceleración, aumente. Bueno, principalmente, pero tiene aceleración. Ya no se considera un sistema no inercial, o sea, ya no es estático, ¿no? En cierta forma. Y ustedes conocen que la segunda ley de Newton dice lo siguiente. Esta es la segunda ley de Newton que ustedes, bueno, obviamente ya deben conocer a estas alturas mucho más, ¿no? Realmente esto no es escrito en Newton, sino escrito que la variación del momento respecto al tiempo va a ser la fuerza. Esta es la verdadera segunda ley de Newton, donde el momento es masa por velocidad. Y tenéis momento lineal. Así que la fuerza total, bueno, en realidad esto es vectorial, eso también. La fuerza total es la variación entonces respecto al tiempo del momento, pero el momento es la masa por la velocidad. Y consideramos que la masa es constante, sale de la derivada y ahí nos quedaría entonces el conocido fuerza total es igual a masa por aceleración. Pero ya saben que originalmente fue escrito así. La variación del momento con respecto al tiempo es la fuerza total. Bueno, puede que la masa no sea constante, no siempre es constante. Imagínense un cohete que va a la luna, por ejemplo. Saben ustedes que mm, en una mayoría de cohete es el combustible. Así que a medida que va quemando el combustible, la masa del cohete va variando, va reduciendo, ¿no? A medida que va quemando. Así que no sería una masa constante, ¿no? En ese caso, se debería considerar una masa variable. Bueno, acá hay ciertas cositas, pequeños repasitos teóricos que tenemos que recordar para el tema de dinámica, que serían la diferencia entre el coeficiente estático y coeficiente dinámico. Vamos a hablar sobre esas diferencias y les vamos a realizar mediante un ejemplo, ¿listo? Sea el caso, entonces, en el que tenga yo una persona empujando una caja muy grande. Y ahí está el piso, ¿no? Esa es una masa muy, muy grande. Por lo tanto, esta persona está aplicando, acá puede interpretar como si estuviera aplicándose una fuerza, ¿no? De empuje. Y acá decimos lo siguiente. Si la fuerza es lo suficientemente grande, empezar a moverse, ¿no? A ese coeficiente de inicio de
de movimiento, así lo podemos poner. Se le denomina coeficiente estático, designado con la letra sub, no recuerdo si es S normalmente, ¿no? Otro, cuando el objeto ya está en movimiento, pues se considera el coeficiente dinámico. ¿A qué me refiero con sus coeficientes? A la rugosidad del piso, ¿cierto? Así que esto puede tener dos, U sub S o U sub K, que normalmente es el dinámico. Designado normalmente con la letra U sub K. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a considerar el movimiento estático? Cuando la fuerza sea menor al, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese es el coeficiente con el que inicia el movimiento. Podríamos llamarlo así. La fuerza tiene que ser mayor a la fuerza que ejerce el coeficiente estático. Va a ejercer una fuerza de fricción contraria al movimiento. Acá, vamos a dibujar. Hay una fuerza debido al coeficiente estático y es entonces cuando está por comenzar el movimiento, decimos, bueno, decíamos que cuando empieza el movimiento, para que inicie el movimiento, esta fuerza tiene que ser mayor a la fuerza generada por el coeficiente de rozamiento estático. Esa sería la condición para iniciar su movimiento. Esto, ¿no? El movimiento. Y cuando ya esté el movimiento, por eso dice acá, se considera el coeficiente dinámico asignado por la letra U sub K. Bueno, ahí está la diferencia. Entonces son casos especiales. Si tenemos un problema en el que indica que el objeto ya se está moviendo, así que no para nada consideramos esto, ¿no? Solo el dinámico. En cambio, si el problema dice que está por comenzar el movimiento, vemos si primero vence esa fuerza de rozamiento, habrá movimiento. Y si no vence, pues no hay movimiento. Bueno, eso de las cosas que primero podemos considerar acá. Luego tenemos que hablar de la segunda ley de Newton. Lo voy a colocar entre comillas porque no es de Newton. Normalmente lo vamos a ver en, bueno, está bien. La suma de momentos e igual a inercia por aceleración angular lo vamos a ver en el método. A ver, déjeme ver. Sí, no creo que ya deberíamos considerarlo porque los problemas de dinámica es que eso se analiza normalmente cuando se estudia sólido rígido, ¿no? Porque metemos el concepto de inercia.
Así que no creo todavía. Si tenemos objetos bueno, en un movimiento giratorio sería circular, ¿no? No debemos olvidar que se cumplirá lo siguiente. Hago un pequeño dibujo. Hay muchos ejercicios de este tipo, así por eso estoy mencionando esto. Tengo una masa o cualquier cosita ahí, una masa que está girando en esa curva. Debemos que considerar que su aceleración es de este tipo, ¿no? Sí. Por lo tanto, tiene una aceleración tangencial y una aceleración normal, apuntando hacia el centro. No olvidemos este detalle, ¿no? Entonces, si yo hago la suma de fuerzas normales, tendríamos masa por aceleración normal. Y si hacemos la suma de fuerzas tangenciales, también será masa por aceleración tangencial. Y de acá, por ejemplo, podríamos derivar a dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mmm, tendríamos que suma de fuerzas normales es masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos acá un radio de giro. Y acá tendríamos suma de fuerzas tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial. ¿Cómo es la aceleración tangencial? Era simplemente R por omega, ¿no? Perdón, alfa que representaba la aceleración angular. Así que fíjense que hay que tomar en cuenta dos cosas distintas cuando se tienen movimientos giratorios, ¿no? Creo que eso es todo lo que puedo mencionarles en el tema de dinámica. No hay mucha teoría realmente por detrás. El resto ya la conocen. Obviamente hay un poco más de qué hablar, pero ustedes están aquí para la auxiliatura, ¿no? Entonces no estamos como para repasar conceptos más básicos que estos. Solo son comentarios, les diría así, sobre lo que ustedes ya saben. Incluso seguramente que ya sabían esto, ¿no? Tal vez del coeficiente estático y dinámico, ya sabían eso. Obviamente sabían esto, ¿no? Bueno, ya teniendo eso, podemos realizar los ejercicios de los libros. Hay tres libros que uso para este tema de dinámica, que son los siguientes, les menciono. El Wittenbauer, obviamente, ¿no? El Szymanski, Física Universitaria, y también el Leiva. De esos tres libritos no me han decepcionado y... Ah, bueno, el Carvajal también, ¿no? Obviamente tiene algunos ejercicios muy rescatables. Y bueno, de todos esos libros que les menciono, podemos realizar algunos ejercicios. No voy a hacer los ejercicios clásicos, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido hacer este ejercicio, por decir. Masa uno, masa 2, masa 3, saco una poleita acá y están colgados, digamos, ¿no? Y me piden la aceleración, por así, del sistema. Este tipo de ejercicios no, porque ya lo saben ustedes, ¿no? Tal vez de suerte entraría el examen de legislatura porque es un ejercicio de semestre, ¿cierto? Ese tipo de preguntas son las de semestre. Lo único que hay que hacer es diagrama del cuerpo libre de cada uno, suma de fuerzas, ¿no? En algunos hay tensión, normal, etcétera. Son conceptos que ustedes ya lo saben, así que no creo que hagamos mucho. Y si hacemos algún ejercicio parecido a este, pues tendrá alguna especie de complicación, tal vez, ¿no? Bueno, hasta aquí ya tenemos que dominar el movimiento relativo también. ¿No? Creo que hay algunos ejercicios que se realizan con movimiento relativo. Vamos a realizar nuestro primer problemita. Y acá está nuestro libro, ¿no? De siempre.
Dinámica del punto material. En la página 119, por si acaso, que aquí no se nota en la foto. Y veamos primero el ejercicio 691. Bueno, a ver qué dice este ejercicio. Una placa horizontal. Ahora sí hay que leerlo con calma porque tiene muchas trampas. ¿Listo? Hay muchas trampas en los ejercicios de dinámica, hay que tomarlos con mucha calma. Una placa horizontal plana cae verticalmente con una aceleración constante. Voy a dibujar primero eso, ¿listo? Ahí está mi placa horizontal, dice, ¿no? Plana, cae verticalmente con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Raro que tenga datos, ¿no? Pocos ejercicios del Wittenbauer tienen. Sobre ella descansa un peso de 10 kilogramos. O sea, está colocado encima de esto una masa de 10 kilogramos. Hallar la presión, por si acaso acá dice peso, ¿no? El verdadero dato es esto, por si acaso. Sí, cuando diga peso, el Wittenbauer van a considerar ese dato. Bueno, sobre ella descansa un peso de 10 kilogramos. Hallar la presión que el peso ejercerá sobre la placa durante el descenso. Entonces están cayendo juntos, ¿cierto? ¿Cuál es la presión que ejerce esto sobre la placa? Sería esto de acá, ¿no? ¿Cómo se pueden guiar esto? A ver, recuerden, cuando algo está apoyado en el piso ejerce sobre el objeto una presión, ¿no? Así que, ¿cuál sería la presión que ejerce el peso sobre la placa? Sería esto. Mm, lo colocaremos así. Vamos a llamarle, a ver, no sé cómo llama el libro, lo llama el libro. Y tenemos, no, bueno, no dice nada sobre el propio peso de la placa, ¿no? No dice nada, porque es este objeto el que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo será acá lo que tenemos que hacer? Creo que hay un dato más que falta, a ver, un momentito, voy a ver. No hay nada, ¿no? Pero el resultado del libro coloca G, el peso de la barra. Bueno, obviamente tiene que existir, ¿no? Está bastante raro. En el resultado del libro sí está G, pero acá no dice nada de G. Seguramente podríamos hallar, tal vez, ¿no? Bueno, ¿qué podemos aplicar a todo esto? Es lo siguiente. Este es el dibujo completo, ¿no? Este es como que la presión que ejerce o el peso que va a ejercer este peso de 10 kilogramos sobre esta barra. Pero hay que leer con calma la pregunta, ¿no? Dice, hallar la presión que el peso ejercerá sobre la placa durante el proceso.
El libro toma esta forma. A ver, venimos a hacerlo así, ¿no? Aquí, diagrama de cuerpo libre de la placa. Aquí no hay duda de que el peso G siempre sigue estando presente y la reacción D tendría que ir de esta manera. Hay que tomarlo algo así, como que necesita esa reacción D generar hacia arriba para que pues esté en una especie de equilibrio. Mm, el equilibrio se llama un equilibrio a la inercia, por así decirlo. Para que eso se mantenga constante, debe pasar esto. Porque si no, podríamos creer que esto tal vez lo va acelerando, ¿no? Entonces decimos acá, suma de fuerzas masa por aceleración. Tenemos, creo que este 10 kilogramos, ahorita vamos a ver cómo lo introducimos en los datos. Tendríamos a su favor este el Che, en contra este el D, y esta sería masa por aceleración. Y bueno, despejo, de acá puedo despejar D, que es lo que me piden, y tendríamos G menos masa por aceleración. Masa es lo mismo que colocar un peso es igual a masa sobre gravedad, ¿cierto? Entonces acá se hace G sobre G por aceleración. De acá simplemente se factoriza esto y tenemos aceleración entre la gravedad. Y bueno, este es el resultado que prácticamente está en el libro. Ya saben, y no olviden que en el libro omega es A para nosotros. Pero que el libro por si acaso está con omega, ¿no? Y creo que en una clase anterior ya les había comentado que el libro Winterbauer maneja la aceleración A como omega y la velocidad angular le da otra letra. Cuidado con eso, solo es notación, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que el peso, imagínense, bueno, yo lo puedo tomar así, imaginemos que el peso de la barra es casi despreciable. El único peso de mi sistema tendría que ser debido a esto, ¿no? A de 10 kilogramos. Aceleración media de dato, 4 metros por segundo y 9,81 en el sistema internacional. Entonces, de eso obtenemos un 5,92. Si esto está en kilogramos fuerza también. Y ese es el resultado que también nos da el libro. Bueno, pasamos al siguiente problema. Medio raro esa parte, ¿no? No lo había resuelto antes, tan a detalle, bueno, fijándome esos detalles minuciosos que tiene. 692, dos cuerpos. Bueno, este supuestamente deberíamos realizarlo sin ningún problema, pero nos vamos a acomodar también a las reglas del libro de Wittenbauer, ¿no? Siempre nos vienen con sorpresas. Dice, dos cuerpos pesados, ahí están, G y G1, unidos entre sí con un hilo, perfectamente flexible, resbalan sobre dos planos inclinados alfa y beta respecto al horizontal. Determinar la aceleración del movimiento teniendo en cuenta la resistencia del rozamiento F.
F es el coeficiente de rozamiento. Bueno, en los libros normalmente que usamos de física se usan mu, ¿cierto? Como he colocado arriba. Acá simplemente el mu lo maneja como F. Eso también hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Así que bueno, realizamos el diagrama de cuerpo libre de, bueno, en este caso G. A ver, este es un problemita clásico, ¿no? No va a ser muy, muy complicado. Lo interesante es que aquí se resuelve con pura letra, sino con numeritos. Así que eso lo hace más interesante. Ahí está. Directamente, no así ni más. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre el peso G? Obviamente el peso, ¿no? Mejor lo haré como está nomás, algo así. Como dato conocido, entonces tengo el peso G. Dato desconocido, tengo la fuerza normal. Tenemos una tensión que lo puedo llamar T. ¿Hacia dónde creen que esté yendo el movimiento? A ver, no menciona eso, ¿no? Bueno, podemos considerar cualquiera, ¿no? Al final, si nos sale negativo, solo nos va a indicar que hemos considerado mal al inicio, pero el valor no va a cambiar. Vamos a considerar que es un movimiento que sea hacia este lado, es medio que lo más lógico, ¿no? De hecho, va a depender de esto, de quién sea más pesado. Entonces, si su movimiento está así, tenemos una fuerza ahí en el piso que se opone a su movimiento, ¿no? Le podemos llamar fuerza de fricción, F. Y creo que eso es todo. Acá directamente puedo hacer, recordándoles, ¿no? Que aquí se refleja alfa, este sería G coseno de alfa, y acá tendríamos el G seno de alfa. Todo lo clásico de siempre. Sabemos que al realizar suma de fuerzas verticales, en este caso no me queda de otra que poner X y Y, entonces aclaro, ¿no? Para mí, esto va a ser X y esto va a ser Y. Ahí tendríamos que en Y es cero, ¿no? No tiene movimiento, es en Y. Por lo tanto, la normal es G coseno de alfa. Y luego aplico suma de fuerzas en X, sería masa por aceleración. Y tendríamos, a ver, a su favor está G seno de alfa menos T menos la fuerza de fricción. Ya saben que eso es mu, que es F por la normal, ¿no? Ahí está. Igual a masa por la aceleración. De acá tengo la ecuación número 1. Diagrama de cuerpo libre de G1, ¿no? Bueno, está bien para recordar un poco. A ver, ya, rápidamente. ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Tenemos la tensión T. Sabemos que su movimiento habíamos dicho que está del lado izquierdo. Tenemos la normal. Tenemos la fuerza de fricción que ahora está así, ¿cierto? Tenemos su propio peso, G1, donde esto, el beta se repite acá. Y es G1 coseno de beta y el de acá. G1 seno de beta. De la suma de fuerzas en Y, tenemos que la normal es, considerando X así, Y ahí, ¿no? Y tenemos que la normal, bueno, hay que nombrarle con otros nombres, ¿no? Es lo correcto. Y eso también, F1, ya. Sería entonces
G1 coseno de beta. Y la suma de fuerzas en X es masa por aceleración. No son las mismas masas, ¿no? Esta sería, haremos como en el libro hace, eso es G sobre gravedad, aceleración. Esta sería G1 sobre la gravedad, aceleración, ¿no? En función de los datos que nos dan. Nos dan los pesos, no nos dan las masas. Tendríamos entonces a favor de su movimiento el T y en contra tenemos acá G1 seno de beta y la fuerza de fricción que sería mu, en este caso es F por la normal. Dos, ¿no? Y reemplazo 1 en 2. Ya, bueno, entonces gracias por tener un poco de paciencia a los que ya saben perfectamente esto, pero siempre, ya saben, un repasito no está nada mal. Entonces tengo G seno de alfa menos T, pero T vale G1 sobre G por A menos T, ¿cierto? Nos olvidamos acá, menos T. Y despejando de acá T tendríamos todos positivos, así que todos se van a restar. ¿Listo? Menos FG coseno de alfa igual a G sobre... Y de ahí despejamos lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Que sería la aceleración. Entonces tengo que la aceleración es gravedad. Acá también tenemos, ¿no? Entonces sería, a ver, juntando, tengo G más G1, ¿cierto? Y luego voy a factorizar el G entre esto, y tengo seno seno de alfa menos F coseno de alfa. Y luego factorizo entre estos dos, que bueno, tienen negativo, G1. Eso me da seno de beta más F coseno de beta. Y bien, ahora ustedes pueden ver que el resultado en realidad no está así. Está estos al revés, o sea, ese es el positivo, o sea, todo esto es positivo y todo esto es negativo. Ya saben por qué no. Seguramente el problema está considerando la aceleración del lado derecho. Y de hecho, bueno, eso va a depender, como pueden ver acá, de quién es más pesado, ¿no? De hecho, depende de eso. Así que eso también es válido sin ningún problema, ¿no? Ahí está. Bueno, ese sería el ejercicio que recordábamos entonces en esta parte. Ahora realizamos otro que es bastante interesante. Este es el que sigue. Parece un ejercicio común, pero no es tan común. A ver, vamos a ver. Y ya saben que en los exámenes de lectura estos ejercicios son los que nos agarran en curva, ¿no? A veces con alguna trampita, con algunas cositas así. Ese es el ejercicio. Solo que lamentablemente falta un pedazo grande. Bien,
sea, continúa, ¿no? El enunciado, ya que ese dibujo no pertenece al enunciado, no lo ponemos ahí. Y listo, esta es la parte de este ejercicio. El 693 sería, ¿no? Dice, dos pesos iguales G están sujetos a los extremos de un cordón guiado sobre una polea rugosa, de igual peso G y radio L. Hallar la aceleración omega del movimiento y las tensiones S1 y S2 del cordón. Ya saben, la aceleración A para nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta el rozamiento F sobre el plano horizontal. Y aquí está el detalle. S1 es la tensión de la cuerda en este lado, ¿no? Y S2 es la tensión en este otro lado. Y ahí es donde rompe todos los esquemas clásicos de los ejercicios que hemos ido realizando. Y el detalle está en que probablemente en el examen de osatura eso no les mencionen, ¿no? Que nos dan, pero hay que tomar en cuenta que la polea es rugosa. Y cuando es rugosa, pues las tensiones ya no son las mismas. O sea, en el examen de osatura podría estar solo esta palabrita, ¿no? Y listo, ya murió ahí. Esa sería la trampita en este ejercicio. Bueno, entonces realizamos el problema con todo lo que conocemos y, y si algunas veces me adelanto un poquito a hablar de inercia, pues un poquito de paciencia en el tema del sólido rígido, vamos a verlo un poco más a detalle, eso de las inercias, ¿no? Así que yo también sé que ustedes ya saben algunas inercias de memoria, como por ejemplo una polea, que es clásico y obvio, ¿no? Conocerlo. Bueno, comenzamos con lo clásico que sería el diagrama de cuerpo libre. De, a ver, más, bueno, los dos son P, ¿no? Perdón, G, de pesos G. Mm, Pondremos horizontal, ¿no? Identificando bien quién es. Tendríamos aquí que tiene una tensión. Indica, creo, ¿no? Su aceleración, aquí está, o el movimiento. Entonces, tendríamos acá una fuerza de rozamiento contraria, una normal y su peso. Creo que está de más decir que la normal es el peso, ¿no? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración horizontal, ¿no? Si su movimiento está hacia allá y esta es una tensión T, a pesar de que pone S1, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Les decía que ya no son iguales. Y eso es lo interesante, como les decía, de este ejercicio. Tengo S1 menos esto de acá, que es mu por la normal, sería así, ¿no? ¿Alguna otra fuerza más? Nada más. Masa por aceleración. Y esto ya saben que maneja así, ¿no? S1 menos Fg es igual a G sobre y aceleración. Esta va a ser nuestra ecuación número uno. Ahora hago diagrama de cuerpo libre de quién será. De la polea, ¿no? Ahora la polea no es, bueno, sí, no es rugosa. Hay que tomar en cuenta entonces esos detalles. Es rugosa, mejor dicho. Acá se tiene entonces la tensión S1 y acá S2. Eso dice en el gráfico, ¿cierto? Tenemos el propio peso G de la polea también. Y tenemos ahí la suma de momentos porque esta polea gira respecto al origen, ¿no?
Eso será inercia de la polea por aceleración angular. Si está girando a este lado, esos son positivos. Entonces tengo menos S1 por R. Voy a considerar un R, no me dan de dato, ¿no? Pero va a ser una variable de ayuda, porque tiene que existir, ¿no? Más S2 por R. Y G no entra porque no está pasando, bueno, está pasando por su centro, ¿cierto? Inercia por aceleración angular. Ecuación número 2. O puedo, de una vez, ¿no? Donde y eso es lo que tienen que conocer. Un medio de la masa por radio al cuadrado. Entonces tengo R por S2 menos S1 igual a un medio de G sobre G R cuadrado y aceleración angular. ¿Cuál es la relación, de una vez también esto, entre aceleración tangencial y es R por alfa? Entonces alfa es A sobre R. Aquí es donde todas las R's caen. Bueno, los dos se van y este también. Y solo me queda esto de acá. Ya esto sí le llamamos ecuación número 2. Finalmente, el diagrama de cuerpo libre de G horizontal, la que hemos hecho de la polea, me faltaría del G vertical. Bueno, eso va a ser más rápido porque solo tengo la tensión S2 y su propio peso G. Así está el movimiento, no está en contacto, ¿no? Con la pared. Fíjense aquí, dibuja claramente ahí que no está en contacto. Entonces solo tengo suma de fuerzas verticales es masa por aceleración. G menos S2 es la masa por la aceleración. Ecuación número 3. Hay que resolver el sistema entre 1, 2 y 3. Y para no perder tiempo directamente les voy a decir el resultado. Y ustedes lo concretan, ¿no? 1, 2 y 3 tenemos. Primero que se encuentra la aceleración. Tiene un valor de 2 quintos 1 menos G por G. Luego conocemos S1, que es 2 más 3F por 6 quintos. Y también se conoce S2, que es 3 más 2F por 6 quintos. Y nuevamente, ¿no? Lo interesante acá es que el valor de S1 y S2 no son iguales, ¿no? Tomen muy en cuenta eso y cuidado si tienen esas palabritas en el examen de asignatura. Bueno, eso sería en cuanto a este ejercicio. Pasamos a otro. Bien, el siguiente ejercicio es uno bastante conocido, que ha entrado a uno de los exámenes también, ¿no? Y ahí está. Este problema lo estoy sacando del libro de Szymanski, con título Física Universitaria. Bueno, mmm, dice, un bloque pequeño de masa m se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre un eje vertical, de modo que la duración de la revolución del cono es t. Las paredes del cono forman un ángulo beta con la vertical
de fricción estática entre el bloque y el cono es U sub S. Y dice, si el bloque debe mantenerse a una altura constante h sobre el vértice del cono, ¿qué valores máximo y mínimo puede tener T? T es el periodo, ¿no? Me está diciendo cuál es el valor máximo que puede tener el periodo para mantener el bloque a una altura h. O sea, tiene que girar, con qué velocidad tendría que girar, en cuánto tiempo tiene que dar una vuelta, que sería más o menos como medir la velocidad, ¿no? Para que esa masa ahí se mantenga constante. Bueno, realizamos el diagrama de cuerpo libre de la masa. Lo voy a hacer un poquito exagerado esto. No sé, aquí. Ahí está mi masita. Ya hice el cono. Me refiero a eso, ¿no? No ser tan... Ya, más o menos está bien ahí. Aquí es importante, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando? Este objeto ya está girando. ¿Qué fuerzas tenemos que considerar, tomar en cuenta? Primero, lo más importante, su propio peso, ¿no? Masa por gravedad. La normal, los clásicos de siempre son, ¿no? Normal. Ah, está tratando de caer seguramente, ¿no? Así que hay una fuerza ahí que se opone, una fuerza de fricción y listo. Podría yo descomponer la masa por gravedad y analizar, pero a ver, aquí hay algo más, ¿no? Este cuerpo está en movimiento circular, ¿cierto? Y eso tienen que tomar en cuenta. Si están queriendo encontrar el efecto del movimiento circular para que esa masa se mantenga, seguramente tienen que analizar la fuerza, bueno, la aceleración normal o la aceleración tangencial. Y acá se dan cuenta que eso está girando, mmm, bueno, visto de un costado sería así, ¿no? En un círculo que estaría acá, así, ¿no? Girando, girando. Por lo tanto, su aceleración normal va a ser hacia el centro, ¿cierto? Eso es importante. Así que si yo quiero analizar la suma de fuerzas, va a tener que ser en este eje horizontal. En pocas palabras, tengo que tomar mi eje X así, mi eje Y así. Por lo que necesito descomponer mi vector normal ahí y ahí no. Eso me van a servir. Este beta se repite acá, ya ustedes lo pueden analizar eso. Y tengo n coseno de beta acá, n seno de beta. Lo mismo con esto, ¿no? Lo descompongo. El beta se reproduce acá y tengo fuerza de fricción. Lo mismo aquí, no voy a anotar. Pero ya, bueno, se tienen todas esas fuerzas. Primero, que en el eje Y no se va a mover porque tiene que mantenerse en esa posición. Entonces se cumple la suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Tendríamos entonces ahí las fuerzas en el eje Y. Bueno, hay que tomar en cuenta que cuánto vale n. Eso se le hace del otro análisis, ¿no? Del análisis clásico. Aquí se repite el ángulo beta, entonces la normal es g coseno de beta.
¿cierto? Solo nos va a servir eso de otro análisis. Entonces, oh no, perdón, vamos a hallar otra normal, estoy mal. Entonces tengo suma de fuerzas en el eje Y, serían n seno de beta más la fuerza de fricción del seno de beta también. A ver, un momento, quiero analizar esto un momentito aquí, que no está bien mi ángulo repetido. Este sería, ¿no? La normal. Ahí estamos y estamos ahí. Es beta, esto no es beta y esto sí es beta. Correcto, no para el otro. Estamos así. Este es beta, ¿no? Acá me he equivocado. Este va a ser seno y el otro va a ser coseno. Entonces este es el coseno de beta. Eso es igual a suma de fuerzas en el eje Y. Tenemos, me falta el peso, igual a cero, ¿no? N seno de beta, esto es mu por la normal, y de aquí sacamos n, que sería mg sobre seno de beta más f coseno de beta. Y es un resultado previo que me va a servir, ¿no? Luego digo suma de fuerzas en x igual a masa por aceleración normal. A ver, en x tengo, los positivos serían estos, ¿no? Tengo que cambiar este sistema de coordenadas. Tiene que estar bien, eso, x, y, así, ¿no? Los positivos apuntando hacia la izquierda. Entonces tengo n coseno de beta menos aquí f por la normal por seno de beta, ¿sí, no? Igual, no hay otras fuerzas más, a masa por la aceleración normal. Eso es, como tengo el dato de velocidad angular, ¿dónde está? O necesito, mejor dicho, porque la velocidad angular está relacionada con el periodo. Voy a colocar esto en función de la velocidad angular, que sería omega al cuadrado por el radio. Pero ¿de qué radio estoy hablando? Por si acaso el radio del que estoy hablando es esto, ¿no? El radio del movimiento circular. Puedo decir ahí un momentito del gráfico. Obtengo que, a ver, vamos a ver, hago tangente, ¿no? Para que se mantenga en H, tengo que hacer tangente y saco R. Tangente de beta es R sobre H. Y de acá R sería entonces H tangente de beta. Entonces tendríamos lo siguiente. A ver, me interesa despejar esto. 1 sobre MR quedaría, ¿no? Eso sería MH tangente de beta. Todo por N coseno de beta menos N seno de beta. Y de ahí despejamos omega al cuadrado. Bueno, a ver, unas operaciones más tendríamos. Puedo factorizar N, ¿no? De ahí arriba. Y eso tiene un valor de, a ver, va a ser un poco largo, pero sería mg en el numerador. Acá sería mh tangente de beta, seno de beta más f coseno de beta. Y acá queda coseno de beta menos f seno de beta. Estos se van. Y tendríamos finalmente que omega al cuadrado es
G coseno de beta, F seno de beta, entre H tangente de beta. Listo. Sacamos raíces y tendríamos ahí el omega, que sería mi velocidad angular con la que necesito que gire para que se mantenga ahí, ¿cierto? Quieto. Por lo tanto, me voy al periodo. Sabemos que omega está relacionado con la frecuencia de esta manera. Y a la vez, la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, el periodo automáticamente es 2pi sobre omega. En tanto, mi resultado será 2pi y doy la vuelta, ¿no? Esta raíz sigue siendo una raíz grande, donde aquí está h tangente de beta. Y esta es también la respuesta que nos da el libro. Bueno, el periodo se mide en segundos. Ahí está. Bueno, tomen en cuenta ese ejercicio. Puede volver a entrar, ¿no? Entró creo en una segunda vuelta. Ahora aquí yo quisiera comentarles que... ¿dónde está? Es bien raro el IVA, ¿no? Primero analiza dinámica y luego analiza estática recién. La tarea que les voy a dar ahora sería resolver nuevamente el ejercicio. Creo que a veces lo he resuelto en el label, recién estoy fijándome. El papel que yo no domino está resuelto. Donde el sistema es el mismo, pero la pregunta cambia. Aquí, por ejemplo, nos pedían el periodo, ¿no? Pueden pedirnos otra cosa, a ver. No hay, che. Entonces estoy recordando mal. Bueno, pero entonces mi consejo es que vuelvan a resolver del Leiva el ejercicio. Está resuelto, obviamente, aquí en el libro. Y es el problema 50 de la página 270. Cambia un poco ahí la pregunta. Pide una velocidad mínima. Bueno, pues está relacionado también con omega, ¿no? Pero ya saben, les aconsejo volver a resolver. Entonces, una tarea ahí. Volver a resolver el problema 50 de la página 270 del libro de Humberto Leiva. Obviamente física 1, ¿no? Ya nos vamos a pasar a hacer ejercicios de ese libro. Tiene buenos ejercicios. Así que vamos a continuar con eso, ¿no? En la siguiente clase. Bueno, este ha sido un intro de los ejercicios que podríamos ver en la parte de dinámica. Vamos a ver más, ¿no? Y seguimos practicando. Bueno, ahí quedamos entonces en este video.